No, todavía no. Estamos dando inicio a la clase número X, no recuerdo cuál es el número, pero es la perteneciente al 10 de septiembre, viernes de sol en la ciudad de Paraná. Hoy vamos a terminar la unidad 6 de Introducción a la Economía de la carrera de Turismo y vamos a hablar del mercado de cambios, ¿sí? Un tema interesantísimo. ¿Algunos de ustedes, algunas compran dólares habitualmente o no? ¿Hay alguien que se anime a ser un poco más participativo hoy? Yo no, mi hermana compra. ¿No? Ah, mira vos, tu hermano, le vamos a caer con la FIP, entonces. Capaz que compra en el mercado único y libre de cambio. Ajá, eso, compra en el banco, compra en forma particular, No, en ¿te el banco, acordás? En el banco. sí. Bien, buenísimo. Bueno, según la filmina de Mochoni Becker, las compras o ventas de divisas que realiza el Banco Central en el mercado de cambio se denominan operaciones de intervención. El Banco Central gasta o aumenta sus reservas de divisas cuando interviene en el mercado de divisas para controlar el tipo de cambio. A ver, una cuestión. Cuando el Banco Central interviene, lo que genera es una compra o una venta. Generalmente vende dólares que saca de las reservas cuando hay mucha demanda de dólares, ¿sí? Esa situación no se está dando en la actualidad porque estamos aún ante una cuestión vinculada a restricciones, ¿no? Hoy la mayor parte de los asalariados, por una restricción impuesta en el año 2019 aún, justamente esta semana se estuvo hablando de ese tema en algunos medios de comunicación, existe una restricción donde se puede comprar solamente hasta $200 mensuales, ¿sí? Eso determinó que deje de existir una sangría de dólares. Hubo un momento que Argentina teníamos entre 4 y 5 millones de usuarios, de consumidores que compraban dólares y eso generaba una pérdida permanente de divisas, una caída en las reservas y ponía en riesgo nuestro sustento, digamos, ante el mundo, que justamente son las reservas y nuestro sustento en cuanto a las políticas macro. Eh, Hubo otro tiempo donde se podía comprar de manera ilimitada, pero generalmente esto termina siendo un favor para los grandes poderes concentrados, ¿no? Que en definitiva son los que vienen y compran dólares de una manera desigual y que son los que verdaderamente ponen en riesgo a la economía. Hoy estaba hablando en una radio a la tarde y hablando de este tema porque justamente el aumento del dólar es una de las principales causales de inflación, ¿sí? La inflación tiene múltiples causas, pero una de ellas es el aumento del tipo de cambio. El tipo de cambio está bastante estable desde hace unos meses y se conoció que en julio y en junio, por segundo mes consecutivo, los salarios le ganaron a la inflación, ¿sí? Son pequeños porcentajes, pero no dejan de ser importantes en esa puja que siempre hablamos de que el salario tiene que comenzar a recomponerse en función de la pérdida de poder adquisitivo que se ha dado en los últimos años, casi el 30%. Cuando el Banco Central sale a comprar dólares es porque el movimiento que hay de oferta y demanda es muy escueto, entonces la compra que hace el Banco Central generalmente determina que aumente sus reservas, ¿sí? Que hoy están prácticamente en 45 millones de dólares, superiores a lo que era diciembre de 2019 que estaban en 42. Como para que ustedes tengan una idea, la intervención del Banco Central cuando se da una venta, cuando se da una compra. No sé si Cristian querés hacer algún tipo de Sí, consideración. 45.000 millones de dólares, creo que era. ¿Sí? ¿Vos Sí, dijiste? sí. Sí. Sí, sí, sí. En un momento No. bajó, hace un año atrás estaba en Ujú. menos de 40 y después se comenzó a recomponer. Claro, o sea, digamos lo que le llaman cepo al dólar, en realidad se llama control de cambio y es, digamos, esta forma de racionar las ventas
porque generalmente en estos contextos, sobre todo ahora que tenemos inflación, generalmente hay mucha demanda de divisas, entonces, bueno, una forma de frenarla y de evitar la sangría de reserva es poniendo este control de cambio. Y otra cosa, el precio del dólar que por ahí regula, que nos interesa, que vos recién hacías alusión a que cuando aumenta el dólar genera inflación, es el precio del dólar oficial, porque por ahí se dice que es el dólar paralelo, el dólar blue, que es un mercado muy pequeño, un mercado ilegal, digamos. Ese precio no afecta, digamos, al dólar oficial, que es el verdadero dólar que fija los precios internos y externos, porque es el dólar al que acceden tanto los que exportan como los que importan. Sí, generalmente cuando se pregunta cuál es el precio del dólar, muchos dicen, no, pero el precio para ir a buscarlo libremente y más. Ese dólar blue que le dan, fíjense, ¿no? Cómo es la generación de sentido común. El dólar blue es un dólar ilegal, informal, que no está regulado por ningún tipo de normativa. Pero como los principales beneficiarios del dólar blue son aquellos que forman la opinión de los consumidores, le ponen un nombre como que si fuera una terminología cheta, una terminología de moda, pero en realidad tiene que ver con un mercado ilegal que no es un mercado de gran volumen, pero que sí tiene un gran lobby en los medios de comunicación y obviamente utilizan eso como para generar ciertos criterios de miedo en aquellos que tienen algún pesito y quieren ahorrar o metiendo plazo fijo, metiendo dólares. Las informaciones de las últimas semanas es que no solamente han aumentado los plazos fijos en pesos, es decir, que gran parte de la población que tiene capacidad de ahorro volvió nuevamente a confiar en ciertos criterios de estabilidad macroeconómica que atraviesa el país, sino que también aumentaron en los depósitos en dólares, ¿sí? Es decir, que aquellos que tienen capacidad de generar ahorro también confían en depositar y en incorporar al sistema financiero sus dólares. No es menor. Lo que se conoce en términos populares como fuga de capitales es la extracción de dólares del sistema financiero, ¿sí? Es decir, el dólar que está debajo del colchón y demás, que ese es el ahorrista minoritario. Acá los que se sacan los grandes dólares del sistema financiero son aquellos que evaden generalmente o que generan muchas operaciones ilícitas y que están vinculadas en muchos casos con esto que vemos de importar y exportar, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente con el tema de la carne, con el tema de algunos productos agropecuarios. Bueno, todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta cuando... Sí. Disculpe que lo corté, pero hay compañeros que están esperando para hacerlo. Ay, no los veía. Perdón. Gracias por avisar. Como estoy con la... Bueno, voy a empezar a mirar acá entonces. ¿Alguno sabe cuánto está el dólar oficial y el dólar blue hoy? ¿No tienen idea? No. Bueno, el oficial está a 100 pesos, ronda los 100, y el blue está a 180, aproximadamente. Hay un montón para entrar. Ahí están. Disculpen, aquellos que estaban esperando y yo no los incorporaba. Porque estoy con dos máquinas y se me mezcló. ¿Sí? Bueno, perfecto. Hoy vamos a terminar la unidad 6, cosa que no es para nada menor. Nos van a quedar dos unidades, las 8 es cortita, en las 7 vamos a hablar de trabajo y inflación. Temas centrales por este tiempo. Y seguramente nos irá a quedar tiempo como para hacer esas charlas que teníamos planificadas a principio de año. El dólar, como bien dijo Cristian, está alrededor de 103, ¿no? El oficial, y alrededor de 187, 190 el blue. ¿Sí? Viene subiendo el blue. Siempre que hay elecciones Esto sube. es, claro, es falta de confianza. Y también está pasando esto no solo con el dólar, sino con las acciones. Los índices, o sea, que reflejan el movimiento de las principales empresas del país que cotizan,
han bajado su precio. Calculo que después de las elecciones, depende de cómo salga también quién gane, se pueda llegar a volver a una situación más estable, digamos. Así será. Bueno, a grandes rasgos un poco es esa la información. Esto ya lo vimos, crisis en la balanza de pago. Las divisas son dinero extranjero. En el mercado de cambios de divisas se realizan las transacciones entre monedas de distintos países. Este mercado se lleva a cabo el cambio de la moneda nacional por las monedas de los países con los que se mantienen relaciones comerciales y se origina un conjunto de ofertas y demandas de moneda nacional a cambio de moneda extranjera. Tienen que ver bien estas filminas, apoyarse en los capítulos de acuerdo a las unidades que dice el libro de Mochoni Becker. Tenemos tipo de cambio, las clases de tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio nominal o tipo de cambio es el precio relativo de una moneda expresado en otra, o sea, el número de unidades de la moneda local que hay que entregar para obtener una unidad de moneda extranjera. En este caso, por ejemplo, el peso en relación con el dólar, porque es como cuando hablamos de tipo de cambio siempre hablamos de dólar, que es la moneda que genera una homogeneidad en el mundo para las transacciones comerciales. Y generalmente, un dato que faltó, cuando se debata de qué dólar, cuál es el dólar oficial y demás, es el que se usa para las operaciones comerciales del país con el mundo, es decir, que las importaciones y las exportaciones se realizan al tipo de cambio oficial del BNA, en este caso del Banco de la Nación Argentina, ¿sí? No del dólar blue y demás, para que no nos mezclemos. Después Esa, está la de... esa puede ser Sí, una pregunta de examen, sí, totalmente. el dólar blue y el dólar oficial. ¿Cuál se Sí, ¿cuál es usa la para...? diferencia Ujú. y con qué tipo de cambio se evalúan las importaciones y las exportaciones? Ya no Exacto. tendrá porque esa va de cajón. Después tenemos lo que es depreciación y apreciación. La depreciación es cuando el tipo de cambio aumenta, que generalmente es el horizonte que se da permanentemente. Es raro que haya una apreciación en términos históricos. Siempre el tipo de cambio va aumentando, es decir, por ejemplo, hace 2 meses el tipo de cambio estaba a 100, ahora está a 103, es decir, que aumentó. Resulta más caro comprar un dólar en términos de pesos, ¿sí? Ese es el ejemplo. Depreciación implica, supone una disminución del poder de compra del peso, es decir, que yo antes necesitaba 100 pesos para comprar un dólar, ahora necesito 103. Y así generalmente es una escalada. Y la apreciación es el movimiento opuesto, es decir, si antes necesitaba 100, ahora voy a necesitar 97. Ahí tienen bien claro en las filminas que es una depreciación y que es una apreciación del tipo de cambio. Preguntas de examen, ¿cuál es la diferencia? Y, y tienen un ejemplo también. El tipo de cambio real es el que mide el precio de una canasta de bienes y servicios disponibles en el interior en relación con los precios de la misma canasta de bienes y servicios en el extranjero. ¿Sí? Pueden saber eso también. Demanda de dólares y oferta de dólares. Esto tiene que ver con lo que hablábamos la clase pasada en función, por ejemplo, del turismo. Cuando nosotros queremos viajar afuera, eh, lo que necesitamos son dólares porque vamos a requerir de esa moneda para poder utilizarla en cualquier país extranjero, siendo que es la moneda de utilización universal. En cambio, si vienen turistas del extranjero, que es lo que se está intentando hacer ahora, digamos, lo que vamos a incorporar a nuestro sistema son justamente dólares, que es lo que van a traer los turistas extranjeros. Muchas veces en algunos lugares de la Argentina siempre ¿Hay, se abusan, ¿sí? alguien quiere ingresar? Ah, perdón, que me voy colgando, yo no estoy viendo el... Eso les pasa por impuntuales. Ahora sí. Avísenme, ¿sí? Avisen o avisen en el grupo por si se va sumando gente. Díganle que acepten mi entrada. Bueno. ¿Se va entendiendo un poco, gurizada, el tema de, en términos de turismo, cuándo necesito dólares y cuándo tengo oferta de dólares o no? ¿Hay alguien que tiene dudas? Lo que decíamos por ahí es que hay muchos lugares, y ustedes que van a trabajar en ese sector turístico,
que es como que no están preparados. No sé si algunos han visitado Brasil. Y Brasil es una ciudad mucho más turística. Te das cuenta cuando vas entrando, la gente te atiende de otra forma. Y acá en Argentina muchas veces creo que tenemos que trabajar en términos de conciencia también. No todas las provincias son lo mismo, ¿no? Eso es una cuestión. Pero, no sé, en Buenos Aires, que es nuestra capital, por ejemplo, hay muchos lugares donde viene un turista en dólares y una milanesa que sale $2 te la cobran 20 como para salvarse. Hay como un abuso de todas esas cuestiones. Bueno, está bueno que lo trabajemos a eso también. En términos de patrimonio cultural, de necesidades de- de que vengan justamente turistas internacionales, ¿no? Yo recuerdo las veces que he ido a Brasil y es como que el brasilero, lo estoy hablando del sur de Brasil, puede haber de todo también. En mi experiencia personal no hace, digamos, a un comportamiento generalizado, pero como que la ciudadanía ya tiene otra predisposición en términos de recibir turistas y tienen otro acompañamiento, digamos. Quizá eso en Argentina pasa, pero depende, estoy hablando justamente de Buenos Aires, que no es el mismo caso de, que ocurre en varias extensiones que tiene nuestra Argentina, ¿no? Pero bueno, de los que están aquí presentes, ¿muchos conocen Brasil? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué lugar de Brasil? Eh, Capaos, 4 islas. eh, ¿Son de Florianópolis? sí. No, No, en Celso Ramos. Papá. eh, ¿Y qué te Semana. pareció cuando estuviste allá la experiencia en términos de tratamiento hacia el turista extranjero? y están como más preparados o acostumbrados. Da la sensación, ¿no? Quería saber si Buenas, era ¿qué una tal? impresión solamente personal. Buenas que... Bien. Yo creo que están más predispuestos también a veces que los argentinos. Sí, creo que está, no sé, como que lo toman como un mecanismo de vida. A ver, saben que mientras mejor se trata al turista, más turistas van a ir. No es que buscan salvarse, digamos, que ven como nosotros, algunos europeos, e intentamos salvarnos con un sándwich de milanesa, digamos. Hay otra cuestión cultural ahí que es un poco, y no digo que en Argentina sean todos los lugares lo mismo, reitero, para no generalizar, pero debiéramos quizá, por ejemplo, el caso de Entre Ríos, no es lo mismo en términos turísticos la costa del Uruguay que la costa del Paraná. En una hay un desarrollo turístico muy fuerte y en la otra prácticamente no existimos, digamos. Hay que, bueno, es un lindo desafío, sobre todo ustedes, que la mayoría residen en esta zona, ¿no? ¿Qué les parece? Bien, seguimos avanzando. Bueno, en eso tiene que ver la demanda y la oferta de dólares. 18. Acá te dice motivos para ofertar dólares, acá van a surgir preguntas, seguramente sí, existen 3 motivos fundamentales para ofertar dólares en el mercado. Las exportaciones, como lo habíamos recién, las entradas de turistas y la entrada de capitales financieros, ¿sí? Acá surge una pregunta. ¿Qué capitales necesitamos que entren? Y eso tiene que ver con unidades vinculadas, con conceptos vinculados a las primeras unidades. Capitales que estén ligados a la especulación o capitales que estén ligados a la producción. La producción va a generar trabajo, la especulación lo único que va a hacer es un negocio financiero que lo único que va a tratar de generar es rentabilidad en términos de dólares y después se van a ir. Entonces en Argentina han existido en algún tiempo proyectos políticos que pusieron restricciones hasta un año para aquellos capitales que venían. Dejaran sus dólares, los invirtieran, apostaran y después lo pudieron retirar, pero después de un año. En cambio, después también hubo otros proyectos políticos que sacaron esas restricciones para que esos capitales denominados golondrinas vinieran, especularan y se llevaran las rentabilidades. Primero en pesos, pero después la trasladaban a dólares porque había una enorme rentabilidad en pesos. Y ya hemos hablado en otras unidades de lo que fue el tema de algunos bonos en particular, hace unos años atrás.
Bueno, esos son motivos para ofertar dólares. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Eso. Exportaciones, entrada de turistas y entrada de capitales financieros. Acá habla que son las exportaciones, ya lo hemos hablado, tiene que ver con las ventas que se realizan hacia el mundo, ¿sí? Hoy estamos teniendo niveles de exportaciones de los más importantes en los últimos 25 años. Se supone que la Argentina va a tener grandes récords a partir de que finalice este 2020. Ojalá eso termine siendo positivo y ojalá eso se termine de una manera vinculando con mejoras en la calidad de vida de nuestra población y que no sea solamente una incorporación de dólares para mejorarle los bolsillos a aquellos que concentran la posibilidad de vincularse con el mundo. La entrada de turistas, que es lo que hemos hablado con cierta rigurosidad en la clase anterior y ahora, y la entrada de capitales financieros que recién se la estaba comentando. ¿Cristian? Sí, ahí sale una pregunta de examen. ¿Cuáles son Sí. los capitales que a nosotros, digamos, desde nuestro punto de vista nos convienen, digamos, que ingresen? ¿Si el capital financiero o el capital que va a parar a la producción, a la inversión en activos fijos? Exacto. ¿Alguno quiere hacer alguna consideración? A ver si hay alguien más para entrar. Por ahora no. Porque ahora lo que vamos a ver es los motivos para demandar dólares, ¿no? Y hay una pregunta que va a ir en esta unidad, que es una pregunta central, que tiene que ver con nuestra realidad y con nuestro contexto histórico, y tiene que ver también en términos de economía con una de las principales falencias que ha tenido la Argentina a lo largo de su historia, que es la restricción externa, ¿sí? Sobre todo citarles eso para que ustedes se vayan familiarizando con esos conceptos que muchas veces se discuten en los medios de comunicación, en la radio, en la tele, en todos lados, y quizá ustedes no tienen idea, ¿no? Y la restricción externa, que obviamente es un poco más complejo de lo que yo les voy a decir, pero tiene que ver con la necesidad imperiosa siempre de dólares, ¿sí? Y muchas veces se da también en contextos de expansión de la economía. No solamente se da en contextos donde la economía funciona mal, sino también en contextos donde la economía crece y funciona bien. ¿Pero por qué? Porque acá tenemos un tema central, las importaciones. Y en algún tiempo hablamos de que, por ejemplo, en Argentina, entre 2013 y 2015, se llegó a vender hasta 1 millón de autos. Una cuestión récord en nuestra historia. Pero ¿qué pasaba? Esto ya lo hemos hablado varias veces, pero lo reiteramos para que ustedes lo incorporen de alguna manera. De ese millón de autos que se vendió, gran parte de los componentes de esos autos, de esos utilitarios, también eran fabricados en el extranjero, es decir, que había que importarlos, es decir, que crecía la demanda, crecían las ventas de los móviles, pero también crecía la necesidad de dólares para poder comprar los componentes de esos autos, y en muchos casos, como esos autos eran vendidos en el mercado interno, nos generaba una reducción de esa brecha de exportaciones e importaciones y una restricción externa, ¿sí? Fíjense que en términos de crecimiento de la economía también es un tema. Entonces, una de las cuestiones que siempre se trata de militar desde una perspectiva heterodoxa, de una perspectiva popular, es que se comience a trabajar en un proceso de sustitución de importaciones para evitar en tiempos de crecimiento que la Argentina demande incesantemente dólares para poder incorporar elementos importados y los produzca aquí. De esa forma vamos a evitar tener una necesidad de dólares en tiempos de expansión de la economía, ¿sí? Como para que lo vayamos teniendo en cuenta. Cuando uno importa, demanda dólares, ¿sí? Lo mismo en términos turísticos, cuando los turistas viajan al extranjero, por ejemplo, si queremos viajar a Brasil, también demandamos dólares. Sí, había una estadística que, bueno, no sé si era exactamente así, pero por cada punto de crecimiento del producto, crecía en 2 o 3 puntos la demanda, o sea, la importación. Por consiguiente, la demanda de dólares. O sea que Sí, 3-1 me con parece que es. 3-1, así. Sí, 3 un puntos punto de de crecimiento del crecimiento. producto, 3 puntos de crecimiento de la importación. Lo cual empieza a, como decía Juan Pablo, a hacer notar cada vez más el problema que tenemos de la falta de generación de divisas.
sea que por ahí Bueno, en momentos cuando el PBI está muy contraído, digamos, en época de crisis, quizás no haya tanta puja, digamos, porque estamos externamente quizás mejor. Y cuando el país crece nos pasa lo contrario. Por eso es, como decía Juan Pablo, tenemos que de una vez por todo industrializarnos, sustituir importaciones, generar la industria base para las demás industrias y bueno, y ser exportadores realmente de bienes industriales al mundo. así es. Otro de los, fíjense que en términos de demanda y oferta de dólares son las operaciones inversas, ¿sí? Como para que lo sepan, porque va a ser pregunta de examen esto y de guía, ¿sí? El tema de la salida de los capitales. Hay que aplicar todas las normativas necesarias para que se proteja el dólar que ingresa a la Argentina y no darle facilidades a aquellos capitales especulativos, ¿sí? Que obviamente andan deambulando por el mundo, andan haciendo lobby, compran funcionarios de gobierno para tratar de que se implementen normativas que favorezcan sus intereses. Hoy el poder financiero internacional es el más poderoso e importante del mundo. Entonces ellos tienen capacidad de poner y sacar presidentes, de generar lobby en los medios de comunicación. Eso tenemos que saberlo, es central. Y obviamente se lleva a un puesto países, digamos, como ya nos ha pasado a nosotros en reiteradas ocasiones. Estamos vinculados acá, como nos pasa hoy. Hoy, lamentablemente, tenemos un nivel de endeudamiento totalmente leonino, totalmente irregular, que determina que no seamos un país necesariamente independiente, que tenemos muchísimas restricciones para poder desarrollar nuestra economía y obviamente esos capitales financieros internacionales tienen sobre nosotros muchísimo dominio y generan todo un marco de manipulación que pone permanentemente en riesgo el desarrollo de nuestra economía y obviamente el mejoramiento urgente de la calidad de vida de nuestra población. Acá hay las famosas tablitas, exceso de oferta, exceso de demanda, oferta de dólares, para que ustedes lo vean, cómo son los movimientos, importaciones, exportaciones, ¿sí? Véanla para entender un poquito cómo funciona eso. Ya estamos medio terminando. A ver, ¿cuánto más hay? Bien. De aquí va a surgir también, no vamos a ser muy específicos, medio complejo, los distintos tipos de sistemas de fijación de tipo de cambio. Los tres principales sistemas o regímenes de determinación del tipo de cambio son tipo de cambio flexible, fijos o sistemas mixtos, ¿sí? Un sistema de tipo de cambio es un conjunto de reglas que describen ciertas características del funcionamiento de esto, pero ¿qué es lo que vamos a decir ahora? Tipo de cambio fijo, por ejemplo, es el que tuvimos en Argentina entre el año 91 y 2001, bajo el régimen de convertibilidad, se generó una ley que indicaba que un peso valía un dólar, ¿sí? El tipo de cambio por ley estaba fijo. Hoy tenemos un tipo de cambio flexible con flotación administrada que va, digamos, deambulando de acuerdo a la oferta y a la demanda del mercado, pero que existe una intervención del Estado a través del Banco Central para regularle ese valor. Y después están los sistemas mixtos que prácticamente no se ha utilizado mucho acá en Argentina. Pero lo importante es que ustedes tienen que saber cuáles son los tres tipos de sistemas y cuál es el que está teniendo vigencia en Argentina, ¿sí? ¿Alguno quiere hacer alguna consideración? Esto no lo vamos a ver. Cristian. No, que por ahí estaría bueno también para el examen identifiquen ellos qué tipo de cambio con qué periodo. Y Claro, sí, eso puede ser una pregunta. Está muy bien, se me acaba de ocurrir algo. Está bien, está bien, está bien. digamos que cómo influye, o sea, ¿quién determina el tipo de cambio? O sea, es una cuestión política, tiene que ver con la política, o sea, se Fíjense que la fija. economía nunca es aislada de la política, es estrictamente vinculada a la política. La economía es política y todas las acciones de nuestra sociedad son políticas. Entonces, esto está muy arraigado, digamos.
cuando se implementó el plan de convertibilidad, el famoso 1 a 1 en la Argentina, se puso en situación de equivalencia al dólar, la moneda más importante a nivel internacional, con el peso, ¿no? El ministro de Economía de aquel tiempo, Domingo Felipe Cavallo, salía en los canales de televisión con el billetito de un peso y igualándolo con un dólar, y eso terminó destruyendo nuestra competitividad internacional. Obviamente que la industria nacional se destruyó, no solamente porque de alguna manera se despedazó todo lo que tenía que ver con el mercado interno y hubo cada vez menos capacidad de compra de quienes habitan la Argentina, sino que también era muy difícil competir en el mundo con ese tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio es muy competitivo en Argentina. De hecho, en este año se han liquidado ya casi 23.000 millones de dólares del sector agropecuario, y es una de las mejores liquidaciones en las últimas décadas. Implica eso que ha existido un tipo de cambio competitivo en el mundo y también una buena administración del comercio exterior, porque aquellos sectores exportadores se los amenazó en el buen sentido, pero tiene que ver con la negociación política: o les aumentamos las retenciones o liquidan lo que tienen para vender al mundo de manera urgente a este tipo de cambio. Y lo hicieron a este tipo de cambio sin aumentarle las retenciones, que, por cierto, desde muchos criterios son bajas. Sí. Y otra cosa en línea con lo que decía vos, Juan Pablo, el tipo de cambio, por ejemplo, el de los 90 del 1 a 1, un tipo de cambio sobrevaluado y encima con apertura irrestricta, movilidad de, claro, de importación, exportación y de capitales. O sea, entraba cualquiera, se iba cuando quería, hacía lo que quería acá adentro, y los que importaban absolutamente lo que querían. No había límite de ningún tipo. Por eso no costó tan caro toda esa etapa, digamos, en términos de reservas y de endeudamiento. Y de ventas de activos fijos, porque teníamos toda una serie de empresas públicas y un aparato productivo que se desmanteló, literalmente. Y bueno, para pagar eso, sostener esa farsa que fue el 1 a 1. Ulises, terminamos la unidad 6. Lo que sigue no tiene importancia. En un rato les vamos a pasar las preguntas de la unidad para que ustedes tengan posibilidad de ir armándolas el fin de semana, el video ya de esta clase, y después vamos a arrancar la unidad 7 a partir de la próxima clase. Ahora los dejamos y que pasen un buen fin de semana. No sé, Cristian, si querés hacer alguna consideración, o ustedes, Ulises. De mi parte, nada. Tengan un buen fin de... Profe, ¿esta filmina ya la subió a WhatsApp o algo? Esta filmina la pasé la semana pasada, de la unidad 6, si quieren la pasamos otra vez. Vamos a pasar la guía de estudio de las 5, que ya la pasé, y de las 6. Pero lo que vamos a hacer la semana que viene es, antes de arrancar las 7, vamos a repasar las preguntas de las 6, ir viendo en qué parte de la filmina estaban y demás, como para que ustedes vayan vinculándose mejor con el material, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós. Chao. Chao, buen fin de. Adiós. Hasta luego. Chao, Graciela. Y entonces, ¿Hay alguien más? no, soy yo que estoy doble. Acá dice 4. ¿Mm? 4 dice acá. Ah, sí, a ver. No, en la presentación. Te lo tomo como alguien más. ¿Estaba con el pato, loco? Sí, porque, a ver, vamos a dejar de grabar. Terminó la clase del día.